Hermanos y hermanas, es un gusto saludarles nuevamente y es un placer para mí poder compartir este momento con ustedes y como siempre deseando que la paz y el amor de Dios esté en sus hogares, en sus familias y con cada uno de ustedes. Estamos viviendo tiempos extraordinarios donde hemos visto que un año ha pasado una cantidad de cosas, cantidad de cambios, y por lo menos aquí en Estados Unidos, en este país, sabemos que muy pronto vienen las elecciones, que estamos viendo a personas que son conservativas y personas que son liberales que están peleando por el poder. Pero al final del día nosotros como cristianos tenemos que recordarnos de que Dios es el que tiene todo bajo control y que en medio de todo esto cada cosa que pasa sirve para el propósito de Dios, y en nosotros quienes somos los hijos de Dios, su palabra es clara cuando dice que todo nos ayuda para bien. Amén. Y lo más lindo es de saber de que no importa quién quede en el poder, en la presidencia o como electo en nuestras autoridades locales, porque sabemos que al final del día tenemos que aprender a depender de Dios. Estas personas juegan un papel muy importante en lo que es la sociedad, pero Dios juega un papel mucho más importante en nuestras vidas. Y nosotros como cristianos tenemos que recordar de que tenemos que buscar su presencia, tenemos que depender de Él. Porque cuando nos damos cuenta y estudiamos lo que es la palabra de Dios, nos damos cuenta que la Biblia está llena de historias sobre la provisión sobrenatural que ha tenido Dios durante los años que han pasado desde el principio de la creación. Recordamos cómo Dios proveó y dejó caer el maná del cielo, y a los israelitas cuando estaban en su jornada de caminar por el desierto, durante el día una nube los acompañaba protegiéndolos del sol, y durante la noche eran columnas de fuego quienes estaban con ellos. O sea, desde el principio Dios ya había inventado lo que era el AC y el heater. Entonces, así que el aire acondicionado Dios fue quien lo hizo, y nos podemos ver en el desierto la manera que Dios trabajó. Nos damos cuenta de la provisión también cuando comenzamos a leer en Mateo y hablamos sobre cuando Dios le dio de comer a 5,000 hombres, cuando Él le dio de comer a esta multitud con solo unos pedazos de pan y dos peces. Fue suficiente para Él poder alimentar a 5,000 hombres. Y recordemos que cuando la Biblia menciona 5,000 hombres, se está refiriendo a solo hombres, no está contando los niños o las mujeres. Entonces, por lo menos soy yo haciendo un cálculo que mínimo fueron más de 10,000, 15,000 personas las que recibieron alimento ese día, recibieron provisión, y esa provisión sobrenatural vino de parte de Dios. Miramos cómo Dios en el proceso Él sigue haciendo lo mismo hasta el día de hoy. Yo no sé si usted ha experimentado algo así, pero hemos visto cómo la mano de Dios no se ha separado y cómo la mano de Dios sigue proveyendo siempre. Hermanos, en tiempos como estos tenemos que recordarnos de que Dios es nuestro proveedor, que nosotros debemos depender primero que nada y de nadie más que de Dios, que Él sea nuestra provisión diaria, tanto en el ámbito físico como en el ámbito espiritual, en nuestra alma y nuestro espíritu, que Él sea el que nos provea ese alimento que nos va a nutrir de una manera saludable, de una manera buena, que solo Dios lo puede hacer. Tenemos que reconocer de que cuando Cristo mostró en aquel tiempo, cuando Él estaba dándole de comer a las 5,000 personas, 5,000 más los que no se cuentan, en ese momento, la primera actitud que tuvo Jesús fue ver a los cielos y agradecerle al Padre, porque Jesús estaba reconociendo de dónde venía la provisión. Hermanos, si este es un tiempo donde nosotros tenemos que quizás estás pasando por un tiempo difícil, un tiempo de escasez, quizás es el tiempo que tienes que ver hacia el cielo y decirle gracias, Señor, porque sé que cuando yo confío en ti, tú te encargarás de proveer lo necesario para mí. Y algo bien importante es de poder saber de que la provisión de Dios es ilimitada. La provisión de Dios está al alcance tuyo y está al alcance mío, pero depende de nosotros si nosotros queremos buscar esa provisión, si queremos recibir la provisión de Dios, de poder recordarnos de que la provisión viene de parte de Él, que cuando estamos en tiempos de necesidad lo primero que hemos de hacer es buscar el rostro de Dios, confiar de que Él está a nuestro lado y que Él es quien nos va a seguir proveyendo. Y el Señor ha sido tan fiel porque Él nos provee de una manera que muchas veces nos da mucho más de lo que nosotros necesitamos o de mucho más de lo que nosotros le hemos pedido a Dios.
Y lo lindo en el Señor es de que nos damos cuenta que cuando estamos en una posición donde hemos sido muy bendecidos, el Señor puede utilizarlo como un canal de bendición para aquellos que están a nuestro alrededor, para utilizarlo para aquellos quienes están en necesidad en este momento. Aquellos que quizás no han recibido una bendición por mucho tiempo, han estado orando, esperando algo, y el Señor viene y te toca en ese momento y te dice: ¿sabes qué? Ve y bendice a este hermano, ve y bendice a esta hermana. Creo que es una manera de que Dios nos está usando a nosotros como cuerpo de Cristo. Si estamos en la posición de que nos hace falta algo, que podemos venir delante de Él como hijos y poder pedirle al Padre. Y si estamos en una posición donde hemos recibido mucho más de lo que merecemos y tenemos mucho más de lo que esperábamos, estamos en la posición donde tenemos que ir al Padre y decir: gracias, Señor, por la provisión que me has dado, así que ayúdame a que yo pueda servir de bendición y pueda ser un instrumento en tus manos para poder bendecir a aquellos quienes no lo tienen. La palabra de Dios es fiel, hermanos, porque Él dice en Filipenses capítulo 4 versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor conoce de nuestras necesidades mucho antes que nosotros se las pidamos a Él. Y para ir un poquito más profundo y ver de la fidelidad de Dios, de lo que Dios hizo, me gustaría que fuéramos a Primera de Reyes capítulo 17, versículos es del 8 al 24. Y quiero tomarme el tiempo para leer la historia completa. Regularmente siempre como que salto versículos, pero quiero que podamos escuchar la historia de qué fue lo que pasó en este momento. Y dice la palabra de Dios. Primera de Reyes capítulo 7 versículo del 8 en adelante dice: luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Allí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la dueña de la casa. La enfermedad fue tan grave que se quedó sin aliento. Entonces ella dijo a Elías: ¿qué tengo que ver yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido aquí a recordarme mis pecados y hacer morir a mi hijo? Dame acá tu hijo, le dijo él. Lo tomó entonces Elías de su regazo, lo llevó al aposento donde él vivía y lo puso sobre su cama. Luego clamó a Jehová, diciendo: Jehová Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado vas a afligir, haciendo morir a su hijo? Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Jehová oyó la voz de Elías. El alma volvió al niño y éste revivió.
Tomó luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Si nos damos cuenta, podemos ver que esta es la situación de una persona que no tenía esperanza, en otras palabras. Porque la respuesta de la viuda, una de las respuestas de la viuda a Elías fue: yo solo tengo comida, una comida para mí y para mi hijo, la cual voy a hacer, y después de eso moriremos. Lo que ella está diciendo es que después de eso no tengo más que darle a mi hijo, después de eso no tengo esperanza alguna. Lo único que puedo esperar, y creo que lo mejor que nos podría suceder ahorita, sería morirnos para acabar con este sufrimiento. Mas sin embargo nos damos cuenta que Dios tenía un plan en la vida de esta viuda, porque Él la había escogido y a Elías lo había mandado con un propósito. Y Él le dijo: escucha bien y haz caso a lo que Jehová te está diciendo y verás cómo Él va a suplir tu necesidad. Y le hizo una promesa en la cual Él le dijo: si tú haces lo que Jehová ha dicho y me das a mí lo único que tú tienes, eso es, en otras palabras, verás cómo Dios te va a proveer, porque no te faltará alimento en tu casa. Y miramos que cómo esta situación va cambiando, porque cambia y transforma el ámbito, porque imagino que después de eso, ella vio que después de hacer el pan, después de darle de comer a él, vio cómo comenzó la provisión comenzó a llegar y no a escasear. Cuando ella no tenía esperanza, cuando ella pensaba que no tenía alimento más alguno y lo mejor que le podía pasar era morir, Dios apareció dándole la provisión y le dio una esperanza nueva. Pero muchas veces las cosas no siempre van de la misma manera todo el tiempo, porque miramos que en el transcurso de la historia cómo cambia un poco la situación, porque ahora ella no tiene preocupación y lo que menos pensaba era morir o que se muriera su hijo, porque ya el Señor le había proveído lo necesario y estaba, no va a haber ningún problema, podemos seguir hacia adelante y vivir. Pero ya por muchos días ellos pasaron bien, pero de repente le cayó una enfermedad a su hijo. Y en otras palabras, el niño muere. En nuestra humanidad, creo que hay momentos en nuestras vidas donde miramos cómo la bendición se derrama y la provisión viene. Pero cuando estamos en ese proceso nos damos cuenta que a veces pasa algo que no esperábamos. Viene una enfermedad. Desafortunadamente, en el tiempo que estamos viviendo, podemos escuchar de familiares que pierden su vida a base del virus. Y decimos: pero ¿por qué? Si todo iba tan bien, el Señor me estaba proveyendo y ahora vuelve a pasar esto. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que yo te he hecho a ti, Señor? Porque prácticamente la viuda regresó y le estaba echando la culpa a Elías. Le dijo: ¿yo qué tengo que ver contigo? ¿Por qué me haces esto? Vienes y me das esperanza, me das provisión, y ahora que yo pienso vivir muchos años, viene y me quitas a mi hijo. Dios Jehová viene y me quita a mi hijo. ¿Qué injusto es esto? Y miramos la actitud de Elías. Elías pudo haber dicho: bueno, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios decidió y no puedo hacer nada al respecto. Pero él tomó una actitud muy importante que como cristianos tenemos que aprender a hacerlo. Él intercedió delante de la presencia del Padre. Él intercedió por la vida de este niño. Él intercedió por la vida de esta viuda. Porque él, no pensándolo dos veces, agarró al niño y se lo llevó al lugar donde él estaba, el lugar que él estaba habitando. Y comenzó a interceder delante de la presencia de Dios por la vida de este niño. Y por la vida de la viuda, de una madre que estaba dolida, que había perdido lo más preciado que tenía, que era su hijo. Dice que era viuda y había perdido a su esposo. Lo único que le quedaba era su hijo. Y después de estar llena de esperanza, de ver la provisión de Dios, ahora viene y pierde lo más preciado. En nuestra humanidad, posiblemente no vamos a perder un familiar, pero estamos perdiendo cosas que son muy apreciadas a nosotros. Y nuestra actitud natural va a ser reclamar: ¿pero por qué? Pero si nos damos cuenta cómo el Señor trabaja en maneras muy misteriosas. De ahí miramos, en el proceso de la historia, miramos cómo Elías se levanta, agarra al niño y se lo lleva. Y lo hace. Y ora. No dice que lo hizo una sola vez, lo hizo 3 veces.
Muchas veces nosotros queremos que sea una oración tipo microwave, que sea una oración donde miremos la respuesta instantánea. Y no estoy diciendo que Dios no lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Y muchas veces quizás vamos a experimentar donde oramos por algo y miramos la provisión de Dios caer inmediatamente. Pero muchas veces vamos a ver un proceso en el que nosotros tenemos que seguir intercediendo con fe delante del Padre. Que dejemos a un lado las quejas y podamos interceder y decir: Señor, ayúdame a entender por qué estoy pasando esto. Señor, ayúdame a entender por qué es que estoy en esta situación. Ayúdame a entender, o muéstrame lo que tú me quieres mostrar. Porque sí, en el proceso de espera Dios nos está enseñando algo. Están dándonos un carácter donde nos está preparando para lo que viene delante de nosotros. Y viene Elías y dice que no lo hizo una, no lo hizo dos veces, sino que lo hizo 3 veces. Y a la tercera vez dice que Jehová oyó la voz de Elías. Y cuando Jehová oyó la voz de Elías, el niño volvió. Su alma volvió a él y el niño revivió. Y de ahí él lo trajo delante de la madre. Y lo que dice el versículo 24 dice: entonces la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. O sea que ella anteriormente había visto la provisión, pero aún todavía no había reconocido quién era su proveedor. Ella anteriormente vio la provisión cuando Dios le proveó lo necesario para ella y su hijo, pero no había reconocido ni había tenido la convicción de quién era el proveedor de todo esto. Y ahora viene ella y le dice a Elías: ahora yo reconozco que la palabra de Jehová en tu boca es verdadera. Ahora yo estoy segura de que tú eres un varón de Dios. Posiblemente en este proceso nosotros todavía no hemos asentado nuestra fe en Cristo y creerle a Él en su palabra. Y por eso a veces pasamos por tribulaciones en las cuales Dios nos está esforzando nuestra fe y Él está mostrándonos su gloria. Pero muchas veces cuando estamos en estos momentos es bien difícil. Es bien difícil poder hacerlo porque en nuestra humanidad tenemos muchas preguntas a las cuales queremos respuestas. A veces pensamos que las cosas son injustas. Que no, ¿por qué son así? Cuando yo estoy tratando de hacer lo mejor de mí, estas cosas me pasan. Y eso es parte de nuestra naturaleza. Pero Dios quiere que nosotros podamos aprender a cómo confiar en Él y tener fe. Pero sobre todo reconociendo quién es nuestro proveedor. Reconociendo que Él es el Dios de los ejércitos, que Él es mi creador, que Él es quien suplirá lo que a mí me hace falta. Y Él me dará mucho más. Pero yo tengo que mantener mi fe firme en Él. Pero sobre todo poder reconocer que Él es el proveedor en mi vida. No sé por lo que tú estás pasando, pero Dios conoce tu necesidad. Dios conoce qué es lo que tú estás necesitando en este momento. Ya sea algo material, ya sea algo en tu alma, en tu espíritu que estés necesitando. Dios lo sabe. Pero Dios te dice en este momento: no te canses y sigue clamando, sigue buscando mi rostro, porque yo oiré tu voz. Y yo oiré tu voz. Y cuando yo escuche tu voz, yo te mandaré la bendición. Muchas veces el enemigo nos quiere engañar diciéndonos: Dios no te escucha, Él no te quiere porque te está dejando pasar estas cosas tan horribles, tanto que le has pedido y no responde a tu oración. Eso es lo que el enemigo quiere hacernos creer, porque Él sabe que si nosotros seguimos clamando delante de la presencia de Dios, que Jehová Dios oirá nuestra oración, oirá nuestra voz, y Él va a actuar y va a enviar la bendición. Y posiblemente el Señor ya envió la bendición y la bendición viene en camino, pero cuando estamos a punto de recibirla, nos damos por vencidos y decimos: no, ya sabes que ya no voy a seguir orando.
ya no voy a buscar a Dios, ya no quiero saber de la iglesia, ya no sé nada porque he tratado pero no veo nada. Hermano, no te desanimes. Sé perseverante en buscar el rostro de Dios, sé perseverante en tu oración, sé perseverante en la intercesión y verás cómo Dios hará caer su gloria sobre ti. Porque Dios quiere derramar su gloria sobre nuestras vidas. Dios quiere darnos la bendición. Pero este es el día en el que el Señor te dice, no te desanimes. Sigue adelante. Persiste, sigue orando. Porque yo voy a llegar a ti. Porque yo oiré tu voz y te responderé. El Señor quiere recordarnos que hoy es un día en el que tenemos que recordarnos que aunque las cosas no parezcan que van a ir bien o que parezca que Dios nos está escuchando, hermano, Dios quiere saber que Dios está ahí contigo en este momento. Dios está a tu lado en este momento. El único que pide es que tengas fe en Él y que recuerdes que Él es tu proveedor. Oro para que esta palabra pueda llegar a tu corazón y traiga esperanza y vida. Pero sobre todo te ayude a poder reconocer quién es Dios en tu corazón, quién es Dios en tu mente y quién es Dios en tu alma. Porque muchas veces tenemos que pasar por cosas difíciles para nosotros poder llegar a entender quién es Dios y qué tan grande es su amor. ¿Y cuál es el plan que Él tiene para nuestras vidas? Te animo, hermano, a que sigas hacia adelante. Sigue perseverando. En el nombre de Cristo Jesús, sigue adelante y verás cómo su gloria se manifestará en tu vida. Señor, yo oro en este momento para que seas tú bendiciendo, Señor, a cada persona que está escuchando este mensaje. Pido a tu Espíritu Santo que traiga la vida este mensaje en cada corazón, en cada mente, Señor, que está recibiendo este mensaje. Padre, que si estamos por medio de esos momentos en los cuales nos sentimos cansados, nos sentimos derrotados, sentimos que ya no tenemos más aliento, Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestras vidas, nuestros corazones. Señor, que en este momento, si un hermano está pasando por dolor, que seas tú envolviéndolo en tu presencia en este momento y ellos puedan sentir cómo tu Espíritu Santo los envuelve y cómo tú derramas tu amor sobre cada uno de ellos. Señor, que si hay una necesidad grande, que seas tú proveyendo y poniendo las personas indicadas, Señor, que vas a utilizar como un instrumento para poder cumplir la provisión a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Bendigo a cada persona y te pido, Señor, que seas tú trabajando y ministrando cada corazón, cada vida. Te pido que seas tú, Señor, hablando, Señor, a sus corazones en este momento. Te doy las gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia no tiene límites, que tu provisión es ilimitada. Pero sobre todo, Señor, que tu amor es fiel. Que tu misericordia se sigue derramando sobre nosotros cada día. Y te pido que en este momento cada uno de nosotros podamos recibir lo que tú tienes preparado para nuestras vidas. Te lo pido y te lo pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano, y nuevamente espero que nos podamos mantener firmes en tiempos como los que estamos viviendo, porque ahora es cuando más el Señor quiere usar a su iglesia. Ahora es cuando más el Señor quiere que su pueblo se ponga en la brecha para seguir hacia adelante. Sea bendecido y bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.